Bien, entonces habíamos visto que para extirpar el esófago podíamos hacerlo de tres maneras. Una primera manera, la esofagectomía de Ivor Lewis, donde trabajamos a través del abdomen, preparamos el estómago que va a reemplazar el esófago que vamos a retirar y luego terminamos con un tiempo torácico a través del cual sacamos el esófago que vamos a retirar y reemplazamos con anastomosis lo que habíamos fabricado en el tiempo abdominal. En el segundo, se trabajaba básicamente por el abdomen. En este caso, se hacía lo mismo, se preparaba el tubo del estómago, este se ascendía por el hiato a través del mediastino y luego se trabajaba a nivel del cuello para llegar hasta la zona donde íbamos a resecar, sacábamos el esófago y hacíamos una anastomosis entre el tercio superior y el nuevo estómago que habíamos preparado anteriormente. En ambos se tiene que hacer una yeyunostomía para poder alimentar temporalmente. Y hay una que se llama esofagectomía torácica total. En este caso se hace una mixtura entre los tres, ¿no? Entre estas tres técnicas, es decir, se aborda por el tórax, por el abdomen y por el cuello, ¿no? Especialmente esto cuando se realiza esto, cuando el cáncer está localizado en el tercio medio o superior. Como está más alto, es mucho más difícil trabajar por la parte inferior, solamente por el abdomen. Entonces, se puede realizar a través de abordaje mixto, ¿ya? Especialmente cuando el cáncer está localizado o el tumor está localizado en el tercio medio o superior, ¿ok? Habíamos dicho en la primera parte que otra de las indicaciones de la cirugía era cuando había un problema a nivel del esfínter esofágico inferior, que era la acalasia. Había una contractura que impide que los alimentos pasen normalmente desde el esófago al estómago, que produce mucha molestia al paciente, vómitos, dolor, le impide nutrirse adecuadamente. La cirugía que se realiza para esta patología se llama miotomía de Heller. ¿Y en qué consiste? En el tercio inferior del esófago, como ustedes están viendo, en el tercio inferior del esófago, se realiza una sección de todas las fibras musculares hasta antes de llegar a la mucosa. Se corta el músculo en forma longitudinal, ¿no? De tal manera que uno hace de que los músculos que estaban contraídos se relajen de esta manera. Se puede hacer por cirugía abierta o últimamente por cirugía laparoscópica, ¿no? Acá en la gráfica están viendo cómo se llega al esfínter esofágico inferior y se secciona en forma longitudinal en el tercio inferior del esófago, ¿no? Se hace un corte longitudinal. A esto se puede añadir una funduplicatura que va a proteger la zona que hemos cortado, como están viendo ustedes al lado izquierdo, donde dice funduplicatura, se hace la miotomía y luego se hace una funduplicatura como si estuviéramos haciendo una cirugía de la hernia yatal. Otra de las cirugías que se realizan en el esófago, habíamos dicho, es en los casos de los divertículos. Y el divertículo más frecuente de patología quirúrgica en el esófago es el divertículo de Senker, ¿no? Esta cirugía se puede hacer tanto por vía laparoscópica como por vía abierta. Por supuesto, la cirugía laparoscópica ayuda mucho más cuando los divertículos son grandes. Y lo que se hace es extirpar, sacar este divertículo que estamos viendo ahí, ¿no? Para poder hacer un cierre, porque si no, el alimento viene y se localiza en esta especie de saco que viene a ser el divertículo de Senker, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas son las cirugías más frecuentes de esófago, ¿ok? Luego de eso, vamos a pasar a lo que es la cirugía de estómago. Pasando de esófago, pasamos al estómago. Vamos a ver qué cirugías se pueden realizar a nivel del estómago, ¿ok? Muy bien, vamos a quitar acá. Vamos a poner acá.
Ok. ¿Me copian ahí? ¿Me copian? Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a ver la parte que corresponde a la cirugía gastrointestinal, es decir, desde el estómago para adelante. ¿Están viendo la lámina o no? Sí, doctor. Ya, Sí, doc. ya. Entonces, rápidamente, porque no es clase de anatomía, recordar básicamente las partes del estómago. Hay que tener un conocimiento anatómico, un fondo, un cuerpo, un antro. Básicamente tres partes importantes, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro. Recordar que hay un orificio a nivel donde se une el esófago con el estómago, que ya hemos hablado algo de eso. Hay una curvatura menor y hay una curvatura mayor, ¿sí? Eso es importante. Y a nivel de inicio entre el duodeno y el estómago está el píloro, que es una parte importante para la cirugía. Recordar que la mayor parte de la producción de ácido están en las partes proximales del estómago y en la parte inferior o en el tercio inferior se encuentra básicamente la producción de moco y gastrina, especialmente en el antro pilórico. Cuando hablemos del fondo y del cuerpo, estamos hablando de la mayor cantidad de ácido. Recordar que el estómago está sumamente irrigado, ¿no? A través de diferentes círculos arteriales y venosos, dependientes ambos de las arterias y venas gastroduodenales, ¿no? Muchas de ellas en relación con el páncreas y también parte del vaso, ¿no es cierto? Por ejemplo, las arterias gástricas cortas vienen desde la arteria esplénica. Ahí en la curvatura mayor tenemos ramas de la arteria gástrica derecha y de la arteria gástrica izquierda. Todas ellas derivados de la arteria mesentérica superior. Acá vemos con mayor claridad cómo es que se produce la irrigación tanto por la curvatura mayor como por la curvatura menor, ¿verdad? Importantes reparos para cuando se realice la cirugía de estómago. Importante recordar la localización del estómago para la técnica quirúrgica. El hígado en una vista lateral y por debajo de eso está, ustedes saben que las estructuras están cubiertas por un peritoneo. Ese peritoneo nace en esta raíz cerca del ligamento redondo falciforme, cubre totalmente al estómago en su parte anterior, regresa hacia abajo, ¿no? Forma lo que se llama el aumento mayor y regresa a través de la cara posterior del estómago, rodeándolo nuevamente para unirse en la parte superior donde forma el epiplón menor. Por detrás de esto hay una cavidad. Esa cavidad se llama la transcavidad de los epiplones, que es una parte importante, es decir, por la parte posterior del estómago, ¿no? A eso se refiere con la transcavidad de los epiplones, porque cuando queremos extraer el estómago, tenemos que entrar a esta cavidad para poder hacer una gastrectomía, ¿ok? Recordar otro reparo anatómico importante que es el hiato de Wilson. El hiato de Wilson es la zona en la cual podemos entrar por arriba del estómago a través de la curvatura menor, por donde están los vasos portales, ¿no? La triada portal, donde están, lo vimos en la cirugía anterior, en la clase anterior, recuerden que había una maniobra, la maniobra de Pringle, donde se podía presionar y hacer que la circulación de los vasos hacia el hígado puedan temporalmente disminuirse en su flujo. Entonces, el hiato de Winslow es por esa zona, por donde están los vasos que ingresan al hígado
y a través de eso también se puede llegar a la transcavidad de los epipones. Esta zona se llama el hiato o foramen de Winslow, ¿no? Ahí vamos a tener a la vena porta, a la arteria hepática, a la vía biliar, ¿no? Es decir, toda la triada hepática va a estar acá. Podemos presionar y hacer lo que se llama la maniobra de Pringle. Eso es muy importante porque miren en esta figura cómo la vesícula drena en el duodeno y esta parte que es el estómago, cuando nosotros liberamos ese epiplon mayor, entramos a la parte posterior, que es la transcavidad de los epiplones. Normalmente esto está pegado, pero para poder nosotros ingresar a la pared posterior del estómago tenemos que levantar, ¿no? Levantar y cortar este aumento mayor que vemos acá para poder ingresar por la parte posterior del estómago. ¿Cuál es la idea y en qué situaciones se utiliza la cirugía? La cirugía tiene muchas implicaciones en lo que es el tracto gastrointestinal. Una de ellas es, por ejemplo, la frecuente en emergencia, es la perforación de una úlcera duodenal o de una úlcera gástrica, ¿no? Debido a que el paciente sufre una gastritis severa, se produce una ulceración y esa úlcera puede terminar en una perforación del duodeno o del estómago. Entonces, en estos casos, se ingresa a través de una laparotomía o una laparoscopía, cualquiera de los dos métodos, y la idea va a estar en cerrar esa perforación que ha producido un abdomen agudo. ¿Y cómo se realiza? A través del cierre de esa perforación y además se le añade, ¿no?, el epiplon mayor que se adhiere a la zona donde se ha suturado. Eso se llama técnica con el parche de Graham, ¿no? Técnica con parche de Graham de una úlcera duodenal perforada, ¿ok? Otra de las técnicas quirúrgicas que utilizamos para esta patología son la gastrotomía o la gastrografía. La gastrotomía se realiza en los casos que queremos extraer cuerpos extraños, por ejemplo, que no puedan ser realizados por vía endoscópica, o sea, por endoscopía digestiva. Hay casos en los cuales tenemos que ingresar a través de una laparotomía, abrir la cara anterior del estómago y realizar la extirpación del cuerpo extraño. Eso se llama gastrotomía. Cuando cerramos esa incisión que hemos realizado, eso se llama gastrografía, ¿no? Aparte de eso, a veces necesitamos alimentar temporalmente al paciente. Cuando realizamos la clase de nutrición enteral, dijimos que había una de las formas, era realizar una gastrostomía, es decir, colocar un tubo, una sonda de Nélato, una sonda Foley gruesa, que se coloca directamente en el estómago. Se puede realizar tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Las dos más frecuentes que deben ustedes saber, como siempre les digo, las dos más frecuentes que ustedes deben saber son la gastrostomía de Witzel, que es la primera que estamos viendo acá, y la gastrostomía de Stamm. El resto son diferentes formas de gastrostomía. Pueden conocerla, pero las que tienen que por lo menos saber son la gastrostomía de Witzel y la gastrostomía de Stamm. ¿En qué se diferencia? Como ustedes pueden ver, vamos a aumentar acá a ver si podemos verlo mejor. Aquí está. La gastrotomía de Witzel viene a ser la perforación del estómago con una sonda y luego se le realiza un recubrimiento parcial en un tercio proximal de su entrada, de tal manera que la sonda queda cubierta por un trayecto entre las paredes del estómago, ¿no? Acá han perforado y en esa perforación luego han hecho un cierre parcial uniendo ambas paredes. Eso se llama gastrostomía de Witzel. La gastrostomía de Stamm significa colocar igualmente la sonda haciendo un hueco, igual que acá se hace un hueco, se perfora,
Pero a diferencia de la otra, lo que se hace acá es una jareta, o sea, una unión en círculo alrededor con un solo hilo y luego se ajusta. Esas son las dos más frecuentes que ustedes deberían recordarse: la gastrostomía de Witzel y la gastrostomía de Stam. ¿Está claro? En ambos se perfora y se coloca la sonda. En la primera se hace un recubrimiento en un trayecto más o menos 5 o 7 centímetros, donde se cubre parte de la sonda en su parte externa, mientras que en el otro se coloca una sutura alrededor de la sonda, de la entrada, y se ajusta. Esa se llama una sutura en jareta o en bolsa de tabaco, ¿ya? Las otras son variaciones que, a mi entender, deberían conocerlas por cultura, pero no aprendérselas necesariamente. Bien, seguimos. ¿Qué pasó? Debemos recordar algo importante en el estómago para la cirugía, y es la inervación. ¿Por qué? Porque muchas veces el cirujano tiene que intervenir para hacer una vaguectomía o vagotomía, y para eso debe recordar anatómicamente qué zonas debe seccionar del nervio. Así, por ejemplo, en el tercio proximal vamos a ver que está el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. El nervio vago derecho está posterior y el nervio vago izquierdo está anterior. Cuando nosotros seccionamos a este nivel, decimos que estamos haciendo una vagotomía troncal. Esto se realizaba mucho antes, cuando no había los bloqueadores de bomba de protones o los bloqueadores H2 para los pacientes que sufrían de úlceras, por ejemplo, estomacales. Esto hace de que disminuya la cantidad de ácido que se produce. Pero a la vez, al hacer una vagotomía troncal, es decir, el tronco principal, desinervaba toda la zona del estómago, incluyendo parte del duodeno, y traía muchos problemas. Es por eso que después de eso se pasó a lo que se llama la vagotomía selectiva. Una cosa es la vagotomía troncal y otra cosa es la vagotomía selectiva. En la vagotomía troncal se seccionan los nervios vagos hasta antes de las ramas hepáticas, ¿no? Las ramas hepáticas, acá ustedes están viendo donde dicen rama hepática del vago izquierdo y la rama hepática del vago derecho, o la rama celíaca del vago derecho. Entonces, en la vagotomía selectiva se realiza una sección, pero más abajo, de tal manera que se deja el nervio o la rama hepática del vago izquierdo que inerva la zona del píloro, ¿no? No se corta, sino se corta más abajo. A eso se llama vagotomía selectiva. Cuando el corte del nervio vago se hace por encima de las ramas hepática y la rama celíaca, tanto del derecho como el izquierdo, ¿ya? Entonces, vagotomía troncal es por arriba y vagotomía selectiva es por abajo de la rama hepática y de la rama celíaca del vago derecho. Hay otras zonas de vaguectomía que son mucho más selectivas, que se llaman supraselectivas, ¿no? Donde estas son más abajo todavía, donde dice el nervio de Latarjet. ¿Por qué es importante esto de las vaguectomías? Porque si nosotros seccionamos, hacemos una vaguectomía troncal, ¿no es cierto? Vamos a afectar lo que es el píloro, y este píloro se va a contraer. Entonces, cuando realizamos una cirugía de vaguectomía, ¿no? Para que pueda disminuir la secreción de las células parietales, entonces hay que dejar que el resto de nervios sigan inervando la parte que le corresponde a la parte inferior del estómago. Cuando eso no ocurre, cuando hemos hecho una vaguectomía troncal, debemos hacer una piloroplastía. Recuerdan que en la primera parte les decía, no se olviden, después vamos a hablar de la piloroplastía. Bien, en la piloroplastía, como se produce acá una contractura, tenemos que hacer una cirugía parecida a la miotomía de Heller, pero estamos hablando del píloro.
y por eso se llama piloroplastia. Se hace una sección del píloro, de toda esta zona donde hay una musculatura, se corta, ¿no es cierto? Y luego se hace una reparación, pero en forma horizontal. Se hace el corte en forma vertical al trayecto de esta última porción del estómago y primera del duodeno, y luego se cierra en la forma contraria, en un solo plano, ¿no? Como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, se abren en sentido, si le quieren llamar horizontal ustedes, y se cierra en forma vertical o perpendicular, ¿no? Como están viendo, ¿no? Al contrario, corto así y cierro al contrario, ¿no? Corté así y estoy cerrando al contrario. Eso va a permitir de que haya una dilatación a ese nivel y el alimento pueda pasar adecuadamente hacia el duodeno. ¿Por qué se hace esto a veces? Porque cuando hacemos la vagotomía y hemos cortado el nervio, entonces como no hemos cortado el nervio, acá se produce una contractura, ¿no? A veces es necesario realizar cirugías más avanzadas, cirugías, por ejemplo, la presencia de una tumoración a este nivel del estómago. Entonces hay que realizar una antrectomía. Cuando el tercio inferior del estómago está afectado por X razones, dentro de ellas una tumoración, se realiza una antrectomía, una extracción del tercio inferior del estómago. Esa antrectomía es seccionar, extirpar, hacer una gastrectomía parcial, también se llama eso. De esa gastrectomía parcial vamos a quitar el antro, ¿no? Y al quitar el antro tenemos que unir el duodeno que queda con el estómago que hemos resecado. En la figura de al lado izquierdo, ustedes van a poder ver que está el estómago ya seccionado y se une con el remanente que ha quedado, ¿verdad? Esa anastomosis entre el estómago y el duodeno se llama anastomosis gastroduodenal. Anastomosis gastroduodenal. O se llama gastrectomía parcial con anastomosis a lo Billroth 1. Billroth 1. Esta es otra de las cosas que tienen que ustedes saber, ¿no? No todo tienen que saber en cirugía, pero estas cosas básicas sí necesitan conocer. Entonces, cuando extirpamos una parte del estómago, especialmente el tercio inferior, o sea, el antro, debemos hacer una reparación quirúrgica uniendo el duodeno, la primera porción del duodeno, con el remanente gástrico. A eso se llama anastomosis gastroduodenal o Billroth 1. ¿Está claro? Billroth 1. Muy bien. A veces tenemos que resecar mayor parte del estómago. Por ejemplo, debemos resecar si el tumor, por ejemplo, está en la curvatura menor y está más allá del antro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una resección, una gastrectomía subtotal, donde nos hemos llevado casi 2/3 del estómago y nos queda un remanente más pequeño del fondo del estómago. Entonces, en esos casos se recomienda hacer una anastomosis, o sea, reparar, ¿no? A través llevando el yeyuno, ¿no? Llevando el yeyuno, un asa yeyunal hacia el estómago. Esa anastomosis se llama anastomosis Billroth 2. Anastomosis Billroth 2. Hay muchas variaciones de la anastomosis de Billroth 2, pero la idea es que se lleva, ¿no? El asa yeyunal hacia el estómago remanente y hacemos una anastomosis laterolateral. Esta es la anastomosis original del Billroth 2, como están viendo en la primera. Se ha llevado un asa desfuncionalizada, se retiró la parte del estómago, ¿no? Y entonces, en vez de llevar esto hacia acá porque queda muy grande, se lleva un asa en omega, se dice, y se anastomosa laterolateral al estómago remanente. La parte proximal va a ir adosada a las vías biliares, parecido a lo que nosotros hacíamos en la primera clase que hacíamos de la hepatoyeyunostomía, ¿verdad? Hay muchas variaciones, Cronley, von Heisenberg, Mikulis, etc.
No necesito que sepan todos, pero sí que sepan cómo se hace o cuál es el esquema de una anastomosis Billroth 2. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta acá? Todo claro, doctor. Seguro está claro porque yo les voy a pasar las clases, pero las clases no dicen la explicación, ¿verdad? Entonces me interesa que lo tengan bien claro. Una cosa es Billroth 1 y otra cosa es Billroth 2. ¿Sí? Bien. A veces, ¿qué pasa? Que esta Billroth 2, esta anastomosis Billroth 2 o la anastomosis Billroth 1, ¿no? Como la que hemos visto anteriormente, pueden tener problemas de reflujo o pueden tener problemas posoperatorios que le da incomodidad al paciente, como vamos a ver las complicaciones que pueden haber en las gastrectomías. Entonces, hay una cirugía muy importante, parecida también a la que hablamos cuando dijimos de problemas del hepático o de la coledocolitiasis. En estos casos se hace una anastomosis yeyunogástrica en Y de Rux. Yeyunogástrica en Y de Rux. Y como lo están haciendo, como lo están viendo ustedes, en la primera parte se puede hacer una anastomosis entre el estómago y el yeyuno. Se ha cortado, esta asa se ha cortado a 70 centímetros, se lleva hacia el estómago, el remanente de asa se anastomosa a la otra. Recuerden lo que explicamos en la colédoco hepato yeyuno anastomosis, y esta zona se anastomosa a las vías biliares para que la bilis llegue normalmente por ahí. Esto se llama anastomosis gastroyeyunal en Y de Rux. Pueden haber diferentes variaciones, algunas variaciones como están viendo ustedes acá, que algunos lo hacen por la cara posterior, otros lo hacen término terminal, otros los hacen lateral, etcétera, etcétera. Pueden pasarlo por delante, por detrás, ¿no? Variaciones. Pero lo importante es que ustedes sepan es que se anastomosa el remanente del estómago con el yeyuno preparado en Y de Rux, que es diferente a la anastomosis del Billroth 2. En el Billroth 2 no se ha seccionado, aparte de la sección que se ha hecho del píloro y el estómago, parte del yeyuno, sino se ha llevado un asa, por eso se llama en asa, ¿no? Un asa hacia el estómago. Acá no, en la Y de Rux se ha seccionado y esa sección recién se ha llevado arriba y se hacen doble anastomosis, una a nivel de la vía biliar y otra anastomosis entero anastomosis o anastomosis yeyuno, es decir, término lateral entre el yeyuno y el yeyuno. Y arriba, una anastomosis entre el estómago y el yeyuno. Eso se llama anastomosis gastroyeyunal en Y de Rux. ¿Está claro? A veces puede ser que el estómago esté invadido en su parte proximal, es decir, el fondo está tomado y hay que extirpar todo el estómago. Tenemos que hacer una gastrectomía total. Entonces, cuando se hace una gastrectomía total, nos va a quedar el esófago en su parte yatal y no hay estómago, solo hay duodeno, pero el duodeno no puede llegar para anastomosarlo con el esófago. ¿Cómo hacemos para llevar el duodeno al esófago? No podríamos suturarlo. Entonces se hace una Y de Rux. Se lleva nuevamente el asa hacia arriba y se hace una anastomosis término lateral entre el esófago distal y el yeyuno proximal. Y a más o menos 50, 60 centímetros se anastomosa el asa que quedó para que lleguen las sales biliares y la bilis hacia acá. De tal manera que el alimento llega del esófago, pasa por el yeyuno, se encuentra en el pie de asa, en la Y de Rux, y ahí se une el alimento con las enzimas. ¿Ya? Eso se llama anastomosis en Y de Rux, entre yeyuno y esófago. ¿Puede haber variaciones? Sí, acá están viendo algunas de las variaciones que pueden haber. Se puede hacer una asa también que se lleva hacia arriba sin hacer una Y de Rux y se le tiene que hacer una anastomosis en el medio, ¿no? Esto se llama
Esto es una entero anastomosis lateral, ¿no? No sé si está claro, si no quiero que me pregunten, me gustaría que me pregunten si es que se están confundiendo de repente con lo que estoy explicando. Todo esto son técnicas de cirugía, en este caso gastrointestinal. Entonces, cuando extirpamos todo el estómago, no nos queda otra alternativa que hacer una reconstrucción entre el yeyuno y el esófago. ¿Cómo lo vamos a hacer? La más frecuente es la Y de Rux, que es la A. También podemos hacer una anastomosis término-terminal, pero es mucho más difícil, ¿no? Llevar el duodeno hacia arriba, hay que soltarlo para poder llevarlo hasta arriba, como ustedes están viendo acá. Entonces es mucho más difícil. O la otra es hacer una especie de asa, así como hacíamos en la Billroth 2, ¿no? Una asa y llevarlo al esófago. Esa es otra manera, como ustedes vieron en la Billroth 2. En la Billroth 2 se hace una asa y esa asa se lleva al estómago. Imagínense que no haya estómago, esa asa la llevamos al esófago. Sería como hacer una variación entre la Billroth 2. Bien. ¿Qué complicaciones puede haber de esta cirugía gástrica? Muchas complicaciones, ¿no? La cirugía gástrica puede tener muchas complicaciones. Todo paciente es una cirugía mayor que puede dar problemas. Entre los más frecuentes, ¿no? Entre los más frecuentes está una de ellas, la más frecuente es el dumping. El dumping es un problema que presenta el paciente postoperado de gastrectomía, donde el paciente se queja de cólico, tiene llenura precoz, náuseas, vómito y presenta diarrea brusca con flatulencia. El paciente se queja, se produce sudoración, taquicardia, palpitaciones, porque básicamente se produce un pase muy rápido de los alimentos o del contenido alimentario que se ha almacenado. ¿Dónde es más frecuente esto de acá? Es más frecuente después de hacer una gastrectomía parcial, sea con Billroth 2 especialmente, ¿no? Pero también se presenta en el Billroth 1 o en otras técnicas. Eso se llama síndrome de dumping. Otro de los problemas son los problemas metabólicos. Se ha visto que los pacientes que tienen o se les realiza una gastrectomía tienen problemas con la absorción del hierro y la vitamina B12, produciéndose una anemia ferropénica o un trastorno de vitamina B12. ¿Por qué? Porque a ese nivel se produce una absorción, la absorción del hierro especialmente. Esa es otra complicación. Otra complicación que puede haber se llama el síndrome del asa aferente. El asa aferente se refiere al asa duodeno-yeyunal, ¿ya? Que está próximo a la anastomosis gastro-yeyunal. A ver, para entendernos mejor en la figura, acá se refiere a esta asa, al asa que llega acá, se refiere a esta asa, ¿no? A la de acá, a la remanente, a este pedazo, a este se refiere, ¿ya? Cuando hablamos del asa aferente. Entonces, ¿qué problema puede haber en esa asa duodeno-yeyunal? ¿No? Que puede ser de que haya un problema porque se acumulan las secreciones a ese nivel, porque está a un costado de donde es el tránsito normal. Se hincha, se distiende y puede producir dolor o epigastralgias, de tal manera que en un momento se almacena tanto que con una contracción se pasa bruscamente el material bilioso que estaba en esta asa, pasa al estómago, a la parte del estómago que se dejó, y el paciente vomita bruscamente una gran cantidad de líquidos y eso le produce el alivio del dolor. Eso se llama síndrome del asa aferente, ¿no? Puede haber gastritis por reflujo alcalino. Como ustedes han visto, la bilis tiene que ser llevada a través de otra asa. Entonces, cuando hay una gastrectomía, a veces como ya no hay el tránsito anatómico normal, puede haber un grado de reflujo del contenido bilioso hacia el estómago e incluso hacia el esófago. Y entonces el paciente tiene epigastralgias,
tiene náuseas, tiene ardor epigástrico, etcétera, etcétera, ¿no? Estos pacientes a veces puede ser tan inconveniente esta gastritis por reflujo alcalino que no mejora con tratamiento, entonces hay que convertir la gastroanastomosis Billroth 2, hacerla o convertirla a una gastroyeyunostomía en Y de Rux. Con la Y de Rux nos evitamos que haya este problema porque va a haber una distancia de más o menos 40, 60 centímetros entre el ingreso de las enzimas digestivas y la llegada de los alimentos, ¿no? Eso se llama gastritis por reflujo alcalino. Otro problema que puede haber cuando hay una gastrectomía, ¿no? Problemas con el vaciamiento gástrico. Como hemos hecho una sección del estómago y, por supuesto, de los nervios vagos, sea completos o parciales, dependiendo de qué tipo de gastrectomía hemos hecho, si es parcial o total, entonces el antro pierde su función de contractura y se produce una atonía, no mejora, no se contrae adecuadamente. Entonces, los líquidos pueden pasar rápido, pero los alimentos sólidos tienen dificultad, ¿ya? Entonces, esto produce una atonía, una distensión, malestar. Hay tratamientos médicos que se pueden dar como metoclopramida, eritromicina, y a veces hay que realizar una gastrectomía. No queda otra, retirar ese pedazo de estómago que quedó. Muy bien. Eso es lo que se hace más frecuente en técnica quirúrgica en el estómago, ¿no? Las gastrectomías y sus anastomosis Billroth 1, Billroth 2 o gastroyeyunoanastomosis en Y de Rux. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte que son las anastomosis intestinales. En las anastomosis intestinales debemos recordar algunas cosas. Primero, que se van a realizar uniones entre las diferentes partes del intestino, sea yeyuno o sea ilio. Generalmente se pueden hacer en un plano o en dos planos. Es decir, se puede cerrar con una sola línea de sutura o con dos líneas de sutura. Sin embargo, estas anastomosis entre los intestinos pueden tener problemas, especialmente cuando no se hacen adecuadamente. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una mala condición en el preoperatorio, por ejemplo, una desnutrición, un paciente que está en shock séptico, un paciente que está anémico, un paciente que tiene tratamiento con corticoides, etc. Otra causa de que pueda producir fallo de este cierre o de esta anastomosis entre los intestinos es la mala vascularización. Cuando el cirujano, en su afán de querer extirpar la mayor cantidad de intestino afectado, entonces devasculariza el intestino y sutura una anastomosis con una parte del intestino que no tiene una vascularización adecuada. Otro de los factores para que falle las anastomosis en el intestino es que haya tensión en las líneas de sutura. Si es que hay tensión en la línea de sutura, eso puede producir posteriormente una dehiscencia de la anastomosis y producir pasaje de contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Muy bien. ¿Cómo realizamos una anastomosis entre las diferentes partes del intestino? Bueno, básicamente hay dos maneras de hacerlo. Una manera manual, a través de suturas manuales, es decir, utilizando portaagujas, sea de cirugía abierta o portaagujas laparoscópico, de tal manera que usted coloca punto por punto para ese cierre, como estamos viendo aquí en el esquema. Puede utilizar puntos separados, puede utilizar puntos de Surget, etcétera, etcétera. Esa es la manual. Y por otro lado está la mecánica. En la mecánica se usan instrumentos especiales que tienen grapas metálicas y que en un solo momento pueden disparar varias grapas y producir un cierre de determinada longitud en el intestino delgado, ¿ya? Entonces se puede hacer con sutura manual o con sutura mecánica.
La más frecuente es la manual, por supuesto, sea laparoscópica o abierta, porque es mucho más barata. En cambio, el otro es más rápido, pero tiene un costo superior a una sutura normal. Según las zonas que anastomosamos o que unimos, pueden haber diferentes formas de anastomosis. Básicamente, diríamos que hay tres generales: término-terminales, como por ejemplo la primera que estamos viendo, es decir, se suturan dos extremos del intestino. Eso se llama término terminal. Puede ser término lateral, como estábamos viendo cuando hacemos la Y de Rux, por ejemplo. Cuando hacemos la Y de Rux, nosotros tenemos que hacer una anastomosis término lateral. Por ejemplo, acá en la Y de Rux. Eso se llama anastomosis término lateral. Término terminal y término lateral. Y a veces tenemos que hacer laterolaterales, es decir, unir dos lados del intestino. Por ejemplo, cuando hacemos una anastomosis y queremos hacer, por ejemplo, en esta de acá, hacemos una anastomosis en asa al esófago, pero secundariamente en el centro tenemos que hacer un pase entre los dos y se hace una anastomosis laterolateral. ¿Ok? Tres formas entonces de anastomosar el intestino. Y por supuesto, de acuerdo a cada órgano, se llamará pues esófago enteral, gastroentérica, gastroyeyunal, enteroentéricas, yeyuno-yeyunales, ilio-iliales, iliocolónicas, colocolónicas, colorectales, dependiendo qué anastomosamos o qué unimos, con qué otro tubo digestivo lo unimos. Y ya lo dijimos anteriormente, que puede ser en un plano, como están viendo acá, o en dos planos, es decir, darle dos suturas, como estamos viendo en el lado derecho, ¿no? Un primer plano que han hecho acá abajo y encima le hacemos otra sutura con otro plano. Eso se llama en dos planos. Bien, eso es lo que se hace en intestinos. Pero hay otro procedimiento más que se realiza frecuente en la cirugía en los intestinos y son las ostomías. Las ostomías. Acá estamos viendo diferentes formas de ostomías, ¿no? En la cual se está llevando un asa hueca a la piel del abdomen. Así, por ejemplo, aquí se está llevando el colon hacia la pared abdominal. Acá se está llevando la vejiga a la cavidad o a la pared abdominal, a la piel de la pared abdominal. Acá se está llevando el colon también hacia la pared abdominal. Hay muchas formas de llevar un asa. ¿Y por qué se hace? Se hace generalmente en forma temporal. Cuando un paciente llega a la emergencia y está grave, nosotros corremos riesgo de que si resecamos una parte del intestino, ese intestino que dejamos se puede morir. ¿Por qué? Está con poco oxígeno, el paciente está grave, de repente el área está contaminada y entonces tenemos que hacer lo que se llaman las ostomías temporales. ¿Qué quiere decir la ostomía? Que una parte del intestino, especialmente el funcionante, debe sacarse temporalmente por la pared abdominal. Si sacamos el ilio, eso se llama ileostomía. Si sacamos el colon, se llamará colostomía. Si sacamos el yeyuno, se llamará yeyunostomía. ¿Correcto? Y ya hablamos de la gastrostomía a través de un tubo. Es decir, se conecta el exterior con la cavidad interior de algún órgano hueco. En este caso vamos a hablar de la ileostomía Lobruck, que es una de las más frecuentes. Se corta el intestino o en este caso el ilio, y ese ilio, vamos a ver si acá, no sé si me están entendiendo, ojalá que me estén entendiendo, si no, por favor, pregunte, ¿ya? Vamos a hacer un esquema acá. ¿Me entienden esto de ileostomía? ¿Seguro? Si no, para hacerles un esquema, o ya se me durmieron, muchachos. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, esto me estaría bien. ¿Está claro? ¿Puede hacer un esquema, por favor, doc? Vamos a tratar, sí, yo creo que vamos a tratar de hacer un esquema para aclarar estas cosas, porque puede ser de que
sea malentendida y no quiero que sea malentendida, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, debe haber una pizarrita. Ahí está. A ver, ¿me sale o no me sale la pizarra? Error me sale. Wow. ¿Por qué me sale error? Ya, entonces vamos a buscar un esquema acá. Vamos a ver acá. A ver, aquí está. Como ustedes están viendo acá, acá tenemos un intestino. Si ese intestino lo seccionamos, por decir, vamos a suponer que en esta zona haya una lesión, una necrosis, vamos a decir acá. Nosotros resecamos ese pedazo de intestino y nos quedarían dos bocas. Una boca proximal y una boca distal. Una boca proximal por donde vendría el alimento que está siendo digerido y una boca distal por donde sería el alimento que va a llegar hasta el colon. Entonces, la boca proximal nosotros la vamos a sacar hacia afuera. Eso se llama ileostomía. Y la boca distal la vamos a cerrar y va a quedar dentro del abdomen. Entonces, vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, hemos resecado una parte. Nos quedan dos bocas. Una boca proximal y una boca distal. Como no estamos seguros de hacer una anastomosis y hay riesgo, hacemos una ileostomía. Sacamos el pedazo del intestino, lo vamos a sacar a través de la cavidad o de la pared. Acá están viendo cómo el intestino lo sacamos a través de la pared. Hacemos una apertura en la pared y por ahí sacamos el asa, sea el yeyuno, sea el ilion, lo que sea. Para fines de la explicación, en este caso, como es una ileostomía, entonces nosotros sacamos el intestino, o sea, el ilio, a través de la pared. Acá está el ilio, que vendría a ser el proximal, y lo jalamos a través de esta apertura. Hacemos una sección acá, donde están viendo en la zona paramediana, ¿no? Sea derecha o izquierda, y a través de eso sacamos el intestino y lo suturamos o lo unimos a la piel. A la piel. ¿Para qué? Para que quede unida la piel de tal manera que se forma esto que estamos viendo acá, que se llama ileostomía a lo Bruch, ¿no? Entonces, temporalmente por acá van a salir las secreciones que vienen desde el estómago, del yeyuno hasta el ilio. Entonces ya no va a pasar al colon, porque temporalmente van a pasar por acá, hasta que el paciente mejore, el paciente se recupere. Cuando pasan 4 a 6 semanas, el paciente está bien nutrido, bien hidratado, estable, volvemos a unir los dos intestinos, el que se quedó adentro cerrado, más el que está afuera saliendo. Unimos esos dos, hacemos una anastomosis término-terminal y eso se llama restitución del tracto gastrointestinal, en este caso yeyuno o en este caso ileal, el ilio, ¿ya? Esto se llama ileostomía lo Bruch. A veces hay que sacar no el intestino delgado, sino a veces hay que sacar el intestino grueso o cualquier otro órgano y hay diferentes formas de sacarlo. Por ejemplo, a ver acá. Por ejemplo, a veces queremos sacar las dos, tanto el asa proximal como el asa distal. Cuando se sacan las dos asas, es decir, acá había un pedazo de intestino que lo hemos sacado porque se perforó, tiene cáncer, tiene un tumor o está isquémico,
lo eliminamos, nos quedan dos bocas, la proximal y la distal. Cuando se sacan las dos, eso se llama ostomía en cañón de escopeta, porque es como si hubieran dos cañones, así como las escopetas. Entonces se llama cañón de escopeta. ¿Ve? Ostomía en cañón de escopeta. A veces el cirujano quiere ser lo más rápido posible y no puede darse el lujo porque el paciente está grave y no soporta casi la anestesia general, está en shock. Entonces tiene que hacer una cirugía rápida, puede optar por la ostomía en asa. En ese caso, por el hueco que hizo, por este hueco que ha fabricado, por este hueco, saca el asa intestinal y lo saca cerrada, como si fuera un asa. Efectivamente, acá lo están viendo. Eso se llama ostomía en asa. Y después de sacarlo, cuando ya el paciente salió a recuperación, ya el paciente está dormido, recién corta esa asa, ¿no? Para que el proximal salga por ahí temporalmente las secreciones, ¿no? Este sería el proximal y este sería el distal. Así se vería en un corte esquemático. Acá está el proximal y hasta acá el distal. ¿Es diferente al cañón de escopeta? Sí, es diferente, porque acá los dos están cortados. Acá no. Acá solamente se ha sacado en asa y se ha cortado la pared anterior. La pared posterior no se ha cortado. Sigue vigente acá. ¿Está claro la diferencia entre la ostomía en cañón de escopeta y la ostomía en asa? Sí está claro, entiendo, porque no me han dicho que no. Bien. Eso se usaría la ostomía en asa. Ajá, la de la derecha sería la de la ostomía de asa, o izquierda estaría para ustedes. Esta sería en asa. Y esta sería en cañón de escopeta. ¿Cuál es la diferencia entre la ostomía en cañón de escopeta y la ostomía en asa? Es que la ostomía en cañón de escopeta hay una sección total de todas las capas de cada lado. Están separados los intestinos, sino que salen por el mismo hueco. En cambio, en la ostomía en asa, por el hueco sale un asa cerrada, como si fuera uno, y afuera se le corta solo la pared anterior. La pared posterior no se corta. En cambio, en la cañón de escopeta están cortadas las dos paredes. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Ok, doctor. Bien. Tenemos que recordar que el intestino tiene una irrigación, ¿no? A través de arcadas arteriales que se forman en vasos rectos y que van a irrigar a través de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar ramas para todo el yeyuno, va a dar una rama ileal para todo el ilio, ¿no? Yeyuno, ilio, incluso parte, como dijimos, recuerdan la irrigación del apéndice, la rama ilio, biseco, apendículo cólica, porque va a dar una rama que va a irrigar al ciego y al apéndice, ¿no? Todos derivados de la arteria mesentérica superior. Entonces, cuando hacemos una resección del intestino, tenemos que tener mucho cuidado en no cortar la irrigación de lo que estamos dejando. Porque si nosotros le cortamos la arteria y luego vamos a anastomosar a este pedazo de tejido con este otro pedazo, se va a producir una necrosis. El paciente está bien después de la operación, pero a las 6 horas empieza a tener nuevamente abdomen agudo, porque se produce una dehiscencia de la anastomosis porque lo hemos devascularizado. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se hacen las resecciones. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las resecciones que se pueden hacer. Por ejemplo, una resección iliocecal. Se saca parte del ilio y parte del ciego, ¿no? Y luego se anastomosa el ilio con el ciego en una anastomosis iliocecal, término terminal, iliocecal. Hemos resecado esta parte, están viendo ustedes, y los remanentes lo anastomosamos, en este caso en una forma término terminal. Por ejemplo, un tumor que haya en una zona del intestino. Tenemos que hacer una resección del tumor, pero no pegadito al tumor. Nos vamos 10 centímetros más allá, 10 centímetros al otro lado y resecamos todo este segmento.
quitamos las arterias que están alrededor, las arterias rectas, y siempre se hace en oblicuo, nunca recto, en oblicuo. ¿Para qué? Para que no haya devascularización de los bordes. Y luego unimos esta parte que queda con esta otra parte que queda en una anastomosis término-terminal. Anastomosis término-terminal. Si es de yeyuno, será yeyuno-yeyunal. Si es ilio, ilio-ilial. Y si es con otro órgano, se nombran los órganos que se están anastomosando. Muy bien. Se puede hacer en un plano o en dos planos. A veces hay casos en los cuales la cirugía tiene que intervenir. Por ejemplo, un paciente que ha sido operado y que se le ha producido una estenosis de la zona de sutura. Por ejemplo, le hacen una resección de intestino y después a los 3, 4, 5 años viene el paciente porque tiene muchos cólicos abdominales, náuseas, se tiene distensión abdominal frecuente que le incomoda. Se hacen los estudios diagnósticos y se detecta que hay una estenosis en la zona donde se hizo una reparación anterior. Entonces tenemos que hacer lo que se llama una estenoplastía, o sea, una dilatación de esa zona anastomosada. ¿Y recuerdan la piloroplastia? Esa piloroplastia parecida se hace a nivel del intestino. Se puede hacer una incisión a nivel de la zona de la estenosis en forma longitudinal y se cierra en forma horizontal. De esa manera se ancha la zona que estaba estrecha. Eso se llama estenoplastía. Acá lo estamos viendo, ¿no? Se secciona en forma longitudinal, ¿no? Y luego se sutura en forma a la inversa, en forma contraria, en este caso en forma vertical, si lo quieren decir ustedes así. ¿Ya? Muy bien. También se tienen que hacer ostomías, sea ileostomía, yeyunostomía, colostomías o colotomía, cuando se quieren extraer cuerpos extraños. Una de las cosas frecuentes que se encuentran son la ingestión de cuerpos extraños, especialmente en los niños. La ayuda de la endoscopía ha hecho que sea mucho más fácil para los cirujanos porque los gastroenterólogos generalmente extirpan los cuerpos extraños. Pero ¿qué pasa cuando se pasa el duodeno o el yeyuno? El endoscopio no llega hasta ahí. Y entonces el cirujano tiene que entrar a retirar a través de una incisión sobre el órgano afectado, una otomía para la extracción de cuerpos extraños. Miren los diferentes cuerpos extraños que se pueden encontrar. Igual puede producir a la inversa, cuando se producen cuerpos extraños a través de la zona anal, ¿no? Es frecuente, no tan infrecuente, encontrar cuerpos extraños en la zona anal, especialmente en el recto, en el sigmoides, que tienen que extraerse a veces en forma manual y cuando no se puede, a través de una laparotomía. Muy bien. Las ostomías no solo se pueden hacer en el intestino delgado, en el yeyuno, en el ilion, sino también en el colon. Y de la misma manera como hablamos anterior, habrá diferentes formas de hacer una ostomía. Una de las más frecuentes y la que deben saber ustedes es la colostomía a lo Hartmann. En la colostomía a lo Hartmann se va a seccionar una parte del colon, la parte proximal se va a dejar hacia afuera y la parte distal se va a cerrar. Eso se llama colostomía a lo Hartmann, ¿ya? Colostomía a lo Hartmann. Otra forma de hacer una colostomía es la colostomía de Mikulicz, en la D, la que estoy señalando. Es como la colostomía en cañón de escopeta. ¿Recuerdan? La ileostomía en cañón de escopeta, la ostomía, ya. En el colon, cuando se realiza esta ostomía en cañón de escopeta, se llama Paul Mikulicz. Paul Mikulicz. ¿Ok? Puede hacer que también se haga una ostomía en la cual se saque las dos asas, pero que éstas estén separadas, que salgan por diferentes orificios, ¿no? Acá en el gráfico C, una de las ostomías, la distal, por ejemplo, la proximal, sale por el lado derecho
y la ostomía próxima o distal sale por el lado izquierdo. O sea, salen en diferente. A diferencia del cañón de escopeta o de Mikulicz, que salen por el mismo hueco, acá salen por huecos diferentes. Esa se llama, por ejemplo, colostomía dividida o colostomía de Devine. ¿Ya? También pueden hacerse unas colostomías en asa. Se puede sacar el parte del intestino grueso, el colon, en asa, ¿no? Por ejemplo, el sigmoide se saca hacia afuera, como por ejemplo el A, y podemos sacarlo en asa y cortarlo afuera, como hicimos en la ostomía en asa. Eso se llama colostomía en asa, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tienen una colostomía terminal. Está saliendo el asa proximal, el colon proximal hacia afuera. Entonces, las deposiciones van a salir temporalmente por acá. Y la otra, si yo la cierro y se queda adentro, se llamará colostomía alojarma. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando y ya llegamos al colon. El colon tiene más o menos 1,5 metros, colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, sigmoide. Hasta ahí hablamos de lo que es el colon. Y la última parte es el recto ano. Este segmento digestivo también puede tener diferentes tipos de cirugía, ¿no? Hay que recordar cómo está en relación con el resto, como por ejemplo el ángulo esplénico está pegado al vaso. Entonces, cuando se tiene que hacer una resección de esta parte, hay que tener cuidado del páncreas y el vaso. Cuando estamos al lado del segmento, el ángulo hepático, tendremos cuidado del duodeno, tendremos cuidado del hígado, ¿no? Este es el ángulo hepático. Acá abajo estará el ciego con el apéndice y hacia acá estará el colon sigmoide, que es móvil. Todos los otros demás son fijos, el transverso parcialmente fijo, ¿no? Pero los ángulos están fijados. Entonces, cuando queremos bajar una parte del colon, tenemos que separar esas zonas donde están fijadas. Tenemos que recordar la irrigación, ¿no? Cómo es que la primera parte es irrigada por la mesentérica superior, ¿verdad? La arteria cecal posterior. ¿Cómo puede de esa manera llegar a vascularizar esta zona, ¿no? Recuerden el apéndice, que ya no vamos a hablar hoy día, pero acá podemos ver un resumen cómo la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior irrigan al colon, ¿no? La mesentérica superior va a irrigar la parte derecha y parte del colon transverso, como estaban ustedes viendo, ¿no es cierto? Y la arteria mesentérica inferior va a dar ramas para parte del colon transverso y parte del colon derecho, del sigmoide y también parte del recto, ¿no es cierto? Recordar que en la zona rectal, ¿no? Van a llegar ramas de la arteria mesentérica inferior en forma directa hacia las arterias rectales inferiores, ¿verdad? ¿No? Pero que en el lado derecho van a salir ramas de la arteria ilíaca interna que va a vascularizar la arteria rectal media y la arteria rectal superior. Es decir, en el lado derecho está interviniendo la arteria ilíaca interna. En el lado izquierdo está interviniendo la arteria mesentérica inferior. Igual sucede con las venas. Recordar que el recto está en contacto con el sigmoides y el ano y que está fijo por estructuras, por fascias, que hacen que este recto pueda salir. Lo fija a través de aponeurosis o de fascias presacras y anteriores, ¿no? A través de la fascia de Denon-Willer. Esto le permite que el recto no se salga hacia afuera cuando, por ejemplo, nosotros pujamos y vamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas. Cuando nosotros vemos el colon y tenemos que hacer una resección, por supuesto, estas resecciones también pueden ser términos terminales cuando se reconstruyen, pueden ser términos laterales o pueden ser laterolaterales, ¿ya? Y así pues podemos hablar de una hemicolectomía derecha. Por ejemplo, si encontramos un tumor de colon en el lado derecho o parte del ciego hacia arriba, el cirujano tendrá que realizar
una hemicolectomía derecha. Pero para eso tendrá que ligar las arterias que son dependientes de la mesentérica superior. La mesentérica superior hay que ligar todos los vasos que están formando el arco de Drummond, el arco que lleva la irrigación para el colon derecho. Y cuando se realiza una hemicolectomía, hay que resecar una parte del colon transverso, porque recuerden que la arteria mesentérica también le da irrigación en una parte al colon transverso. Si nosotros cortamos las arterias que le dan irrigación al colon derecho y transverso, podemos dejar una zona que está devascularizada. Entonces, resecamos todo el lado derecho. Eso se llama hemicolectomía derecha. A veces el tumor puede estar localizado en el colon transverso. En esos casos tendremos que hacer una colectomía derecha ampliada al colon transverso o una colectomía izquierda ampliada al colon izquierdo. En este caso la tumoración está hacia el lado derecho. Por lo tanto, realizaremos una colectomía derecha ampliada, ¿no? Estamos viendo que hay que resecar hasta la parte casi media del colon transverso junto con toda la zona que estamos viendo hacia acá, ¿no? Vamos a resecar todo el colon derecho más parte del colon transverso. Eso se llama colectomía derecha ampliada. ¿Tenemos que seccionar la arteria mesentérica inferior? No, porque la arteria mesentérica inferior no le da irrigación ni al colon derecho ni a la parte del ángulo hepático o parte derecha del colon transverso. Solo ligaremos las ramas que dependen de la arteria mesentérica superior. A veces puede haber una tumoración en el ángulo esplénico o en el colon transverso izquierdo o en el colon izquierdo. En ese caso tendrá que hacerse una hemicolectomía parcial izquierda, ¿no? Tendré que extirpar parte del colon izquierdo, parte del colon transverso. En este caso, tendré que ligar una de las ramas de la arteria mesentérica superior que irriga parte del colon transverso. Y luego tendré que seccionar las ramas de la arteria mesentérica inferior que está irrigando a la zona del hemicolon izquierdo. Y entonces reseco toda esta parte sin tener ningún problema. ¿Ya? A veces puede ser que el tumor esté específicamente en el colon izquierdo. Entonces tendré que hacer una hemicolectomía izquierda. En este caso ya no ligaré ninguna rama de la mesentérica superior. Solo ligaré las arterias que nacen de la arteria mesentérica inferior izquierda. Arteria mesentérica inferior, ¿no? Y haré una hemicolectomía izquierda. Esto puede incluir también al sigmoides y se puede hacer una sigmoidectomía, por ejemplo, en caso de vólvulo de colon. Y luego tengo que anastomosarlo, los dos extremos que me quedan. ¿Cómo lo puedo hacer? Hemos dicho que hay dos formas. La forma manual, es decir, colocando puntos alrededor en uno o dos planos, o la forma mecánica que están viendo alrededor, al costado, ¿no? A través de una grapadora circular, ¿no? Se mete a través del ano, la grapadora, se cierra en la parte distal y luego se grapa esta zona con la zona del recto. Eso se llama anastomosis término-terminal con grapadora circular o en forma mecánica. A veces la tumoración está localizada en el recto o el problema está localizado en el recto. Entonces tendré que trabajar lo que se llama una resección anterior baja, resección del recto anterior baja, ¿no? Tendré que extirpar parte del recto, por ejemplo, un cáncer de recto que esté localizado a este nivel. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Ahí tendré que ligar la rama que va hacia el recto, que nace de la mesentérica inferior, ¿no? Mesentérica inferior. Tendré que ligar esa rama que irriga parte del recto, ¿verdad?
Tendré que liberarlo porque ahí ya está fijo el recto a través, hemos dicho, de las aponeurosis, ¿no? De las fascias que están delante de las vértebras. Y a veces la lesión puede estar más abajo, ya en el ano. En ese caso tendré que resecar no solo parte del recto, sino también el ano. Esa operación se llama resección abdominoperineal, porque tiene que resecarse parte del ano y tiene que resecarse parte del recto. Entonces, habrá que trabajar tanto por el ano, es decir, por afuera, como trabajar por dentro. Esa operación se llama resección abdominoperineal o resección abdominoperineal de Miles en castellano, si lo quieren decir. Hay que tener mucho cuidado, es una cirugía de alto calibre, porque acá recuerden que están todos los esfínteres que nos permiten tener una vida normal. Entonces, cuando ocurre esto, el cirujano tiene que entrar a operar para resecar la zona anal, porque ahí está la tumoración, ahí está el cáncer. Y por vía abdominal, tiene que ingresar para resecar la parte del recto superior. Esta se llama operación de Miles, ¿no? Y se va a suturar, se va a cerrar el ano, porque se va a hacer al final una colostomía permanente, ¿no? Permanente. ¿Qué complicaciones pueden haber? Muchas complicaciones. Fuga o dehiscencia, ¿no? Ya hemos dicho de que las causas por las cuales puede haber fracaso, ¿no? La más frecuente en fracasar son las anastomosis de colon, más que del ilio, ¿ya? Las de colon que se anastomosan al ano son, ¿por qué? Porque están con tensión a veces. Puede haber necrosis, hemorragia, torsión, obstrucción, estenosis, ¿no es cierto? ¿No? Hay otra patología que requiere de cirugía, ¿no? Que es el prolapso rectal. Hay pacientes que sufren esta enfermedad en la cual hay una debilidad de las aponeurosis que fijan el recto y entonces el recto se sale por el ano. Que hay que diferenciarlo del prolapso de mucosa. El prolapso de mucosa solamente sale la mucosa, más no el músculo. En cambio, el prolapso total o prolapso rectal, el músculo está debilitado y se sale. Por eso que se ve en forma concéntrica. Cuando ustedes evalúan al paciente, se ve que está en forma concéntrica. En cambio, cuando es un prolapso de mucosa nada más, se ve en forma radiada, como si fueran rayos que están del centro hacia afuera. Es una manera de diferenciar el prolapso rectal total del prolapso de mucosa rectal. ¿Ya? Muy diferentes, son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué se hace? En estos casos se ingresa por vía abdominal y lo que se hace es jalar ese recto por dentro del abdomen, por ejemplo, acá está el útero, por dentro y fijarlo con una malla, ¿no? O sea, la malla reemplaza esos ligamentos que se han alterado. Eso se llama rectopecia posterior con malla. Hubo operación de Ripstein también. Se moviliza el recto y se fija con una malla a la fascia presacra para que el recto no se venga hacia abajo, ¿no? Acá ustedes están viendo, ¿no? Cómo se usa una malla y cómo se fija el recto para que este recto no se regrese, ¿no? Hay otras técnicas que se pueden usar, como esta técnica que están viendo al otro lado, que es la proctectomía perineal, en la cual se jala y se reseca parte del recto y luego se anastomosa el ano nuevamente a la zona, ¿no? Es menos frecuente. Con que recuerden esta de acá, que les estoy explicando, es más que suficiente. La operación de Ripstein o rectopecia posterior con malla, ¿ya? Acá están viendo, por ejemplo, otra forma de cómo se pueden hacer cuando la mucosa nada más está salida. Cuando hay un prolapso de mucosa, se puede hacer una anastomosis de toda la mucosa, miren cómo están viendo, de tal manera que lo suben toda la mucosa hacia arriba, ¿no? Para evitarle que esto se salga por el ano. Eso se llama técnica de Delorme, ¿no? En el cual la capa muscular, la capa mucosa, se sutura en forma tal que se le cierra, se le reduce el espacio que salía hacia afuera. ¿Ya? Muy bien. Hay otras patologías que también merecen y son importantes y frecuentes y lo van a ustedes
ustedes ver, son las hemorroides. Estamos ya en la zona anal. En la zona anal, la patología, una de las patologías más frecuentes es la operación de hemorroides, que vienen a ser paquetes venosos dilatados, enfermos, que se producen en la parte interior y en la parte exterior. Cuando están en la parte interior se llamarán hemorroides internas. Cuando están en la parte exterior se llamarán hemorroides externas. Al lado derecho estamos viendo una hemorroide externa trombosada y al lado izquierdo estamos viendo hemorroides internas que están prolapsando. Las hemorroides internas, como ustedes saben, se clasifican en 4 grados. El grado 1, cuando hay hemorroides, pero no hay prolapso. No se mueven las hemorroides, están adentro. El grado 2, cuando hay hemorroides, hay hemorragia, pero que se reducen solo, es decir, salen afuera y se regresan inmediatamente. Ese es grado 2. El grado 3 son las hemorroides que pueden sangrar y pueden salir hacia afuera y se quedan. El paciente tiene que con la mano regresar el hemorroide hacia adentro porque si no tendría problemas. Y el grado 4 son las hemorroides prolapsadas que ni siquiera el mismo paciente ni el médico puede reducirlas. Están siempre afuera, de adentro hacia afuera. Hemorroides grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿En qué consiste el tratamiento? Generalmente el tratamiento en un inicio lo hacen los gastroenterólogos ligando las hemorroides con unas bandas de caucho. Es el procedimiento más, más blando, más fácil y menos, produce menos dolor. Pero no se puede usar en todas las hemorroides. Generalmente son en hemorroides grado 2, ¿no? Cuando la hemorroide ya es muy grande, hay que hacer una operación, hay que resecar las venas enfermas. Y eso se llama hemorroidectomía, que puede ser abierta o cerrada. La operación consiste en extirpar el paquete hemorroidal interno a través del ano, resecarlo totalmente y luego cerrarlo. Eso se llama operación de Parks o Ferguson cuando se cierra. Si se secciona el hemorroide pero no se cierra, se deja abierto, eso se llama operación de Milligan-Morgan, que es la más frecuente quizás en relación a la de Ferguson, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama la operación en la cual se extirpa el hemorroide y se deja abierta la herida? Operación de Milligan-Morgan. ¿Cómo se llama la operación en la cual se extirpa el hemorroide pero se cierra la mucosa? Se llama operación de Parks o Ferguson. ¿Ok? A veces las hemorroides externas se trombosan, se forman coágulos, producen dolor, sangrado. Entonces hay que resecar o abrir la hemorroide externa. Hay que hacer una extirpación del trombo que ha afectado a ese hemorroide. Otra patología frecuente es la fisura anal. La fisura anal viene a ser una recesión, una rasgadura de la mucosa que no cierra. ¿Por qué? El paciente presenta dolor al momento de defecar y nunca cierra esta laceración porque el músculo está contraído. El músculo está permanente, hay un espasmo anal y el paciente sangra o le produce un dolor intenso. Entonces no cierra porque el esfínter, como está contraído, no le deja ahorcarse. Entonces a veces hay que hacer una operación. ¿En qué consiste la operación para fisura? En cortar el esfínter externo o el esfínter interno, hacer una esfinterotomía, ¿no? Se corta, se secciona parte de los esfínteres, entonces se relaja y permite que la fisura pueda cerrar. Hay técnicas en las cuales se trata de extirpar, de resecar la fisura. Eso se llama fisurectomía. Fisurectomía. Se trata de curetear, ¿ya? O fisurectomía. O la más frecuente que es la esfinterotomía interna lateral. ¿Ok? Hay otras enfermedades también que son de importancia para el cirujano. Por ejemplo, los abscesos anorrectales o las fístulas, ¿no? Hay pacientes que tienen una tumoración a nivel de zona perianal. Hola, ¿nos estamos escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Hola. Sí, le escuchamos, doctor. Ok, gracias. No se me duerman, chicos, ya acabamos.
Estas clases son muy largas, lamentablemente. Este es un pequeño resumen de lo que tendríamos que hablar de cada caso, imagínense. Los abscesos anorrectales, como ustedes están viendo, acá hay una sección donde está el recto, está el ano, y se pueden formar colecciones. Se infectan las válvulas que están a nivel del ano recto, ¿no? Esas válvulas se infectan y se forman abscesos en las zonas perineales, en las zonas, en los espacios isquiorrectales, que pueden llegar incluso hasta la sepsis y el shock séptico. Inmediatamente hay que realizar el drenaje del absceso. Y después de formar el drenaje del absceso se quedan trayectos entre el recto y la piel, de tal manera que el paciente tiene una lesión en el ano que constantemente está secretando, como están viendo ahí. Una lesión pequeña y dice, doctor, frecuentemente me sale líquido, sangre, maloliente, se hincha, me duele y nunca cura, ya lo tengo 3 meses, 6 meses. Eso se llama fístula anorrectal. Se ha realizado una comunicación entre la piel del ano y la zona anorrectal, la zona interna. Entonces, cuando se trata de un absceso, pues habrá que drenar el absceso, habrá que cortar el absceso, drenar, liberar y poner un drenaje, ¿no? Y cuando se trata de una fístula, vamos a ver que hay una comunicación. Lo que está en color negro es una comunicación entre la piel del ano, el glúteo, y el recto. Hay diferentes tipos, pero la clasificación más frecuente es la clasificación de Parks. Uno es la fístula interesfinteriana, la que estamos viendo en el tipo 1, donde la fístula se comunica entre los dos músculos, el esfínter interno y el esfínter externo, y sale entre los dos. Eso se llama fístula interesfinteriana. La segunda, cuando la fístula compromete los dos grupos musculares, el esfínter interno y el esfínter externo. Eso se llama fístula interesfinteriana. Cuando la fístula pasa por encima del esfínter, eso se llama transesfinteriana. Se va hacia arriba, pasa por entre los dos, interesfinteriano, y luego perfora y llega al recto a través del esfínter interno. Eso se llama transesfinteriana. Y por último, la tercera, es la supraesfinteriana. Esa supraesfinteriana es la que pasa hacia arriba, ¿no? Entonces, estas fístulas requieren un tratamiento especial. Hay que extirpar toda la fístula porque si no, no va a mejorar el paciente. ¿Qué debemos recordar acá? Bueno, recordar la regla de Gutzal. La regla de Gutzal nos dice que si trazamos una línea horizontal a nivel del ano y tenemos una fístula anterior o una fístula posterior, las fístulas posteriores, es decir, si acá hay una lesión acá donde sale líquido, esa comunicación va a ser curva. Cuando las fístulas están localizadas por atrás, estos trayectos van a ser curvos. Cuando la fístula está localizada por delante, los trayectos van a ser rectos. ¿Para qué importa esto? Para que cuando el cirujano entre, tenga una idea de cómo es el trayecto de la fístula. Esto es válido en un 80% de casos. En 20% de casos no se cumple lo que decimos acá. ¿Y qué se hace cuando se tiene una fístula? Miren, ve, aquí han canalizado el orificio externo con el orificio interno. Se hace una fistulectomía. Esto cuando se trata de una fístula interesfinteriana baja, pero cuando se trata de fístulas complejas, como estas fístulas interesfinterianas o supraesfinterianas, el tratamiento no es tan sencillo. Y por último, hay lo que se llama el quiste pilonidal, donde hay una tumoración fuera en el rafe, frecuentemente como un grano, como un chupo, que el paciente se queja, que le pica, se hincha frecuentemente y le sale una secreción y nota como que hubiera un grano. Eso se llama quiste pilonidal. Eso requiere una cirugía, requiere una extirpación completa del quiste. Acá está el quiste, acá se ha infectado, ¿no? Cómo se forma un absceso y el tratamiento consiste en resecarlo en forma completa ese quiste. Quistectomía de quiste pilonidal. Bueno, esto es un resumen, 1000 disculpas por lo apretado del resumen que hemos tenido que hacer, pero no queda alternativa y fíjese que se trata de solo una clase de todas las cirugías más importantes
que se realizan en el tracto gastrointestinal. No sé si hay alguna pregunta para aclarar este tema. Me gustaría si lo hubiera. Doctor, con respecto a la a la gastrectomía, ya es como que un criterio también para hacer esta operación sería una persona en obesidad grado 3, porque sí he visto que hay en obesidad mórbida, pero en grado 3 no he visto en Perú que se promocionan esos cirujanos. O sea, me ¿Te gustaría refieres saber. mira, buena pregunta, Esther. No hemos considerado en esta presentación lo que son la cirugía de obesidad mórbida, que sería, muy bien, me has hecho recordar, a esta clase tendríamos que añadirle otro capítulo que sería cirugía de obesidad mórbida, que es todo un tema complejo y amplio, en la cual son cirugías para los pacientes que tienen obesidad en sus diferentes formas. Hay cirugías para mejorar el peso, hay cirugías que mejoran incluso el complejo diabetes que se presenta, en la cual se hacen modificaciones del estómago, haciendo gastrectomías en forma laparoscópica generalmente. En estos momentos en Perú están en boga la cirugía de obesidad mórbida en sus primeras fases. No la he considerado porque considero que es una cirugía compleja, no la practicamos todos los cirujanos y prácticamente sería, por conocimiento general deben tenerlo ustedes, pero explicarlo totalmente sería, digamos, ya no tendría tiempo para explicar otras cosas, ¿no? Esa ha sido la razón, Esther, por la cual no le hemos puesto acá las cirugías de obesidad mórbida. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe. Sí, Eduardo. En caso de el drenaje en los abscesos, Ya, ¿por cuánto tiempo se mantiene el drenaje? ya. En los casos de absceso perianal, primero va a depender del tipo de absceso, ¿no es cierto? Es decir, qué absceso estamos teniendo. Recuerden que hay diferentes, como hemos visto acá, hay diferentes tipos de absceso, de localización de los abscesos. Entonces, depende mucho dónde está localizado el absceso, ¿no? El absceso puede estar localizado, por ejemplo, en la zona isquiorrectal, o pueden ser solamente perianales, ¿no? Es decir, muy afuera, son fáciles de manejar. Pero, por ejemplo, un absceso como el que están viendo en el lado D, que está arriba de los músculos elevadores del ano, su manejo suele ser complejo. Por lo general, el tratamiento es como cualquier absceso, se pone anestesia, generalmente se hace con anestesia raquídea, ¿no? Porque es sumamente doloroso. Se hace una incisión del absceso y se limpia, se lava y se deja un drenaje, generalmente por 5 a 7 días. El cierre del absceso va a ser más o menos al mes y más o menos cerca del 60 o 70% se va a convertir en fístula. Los pacientes que tienen fístula tienen antecedentes de haber tenido un absceso ahí y que después ha cerrado como fístula. Entonces, un paciente que tiene absceso anal tiene un riesgo de hacer fístula y tendría que hacerse otra operación, aparte de la operación del absceso que se le ha hecho, tendría que hacerse una operación de fistulotomía o fistulectomía. Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien, chicos, yo les agradezco infinitamente por su tiempo. Miren, nos hemos echado casi 2 horas solamente en esta clase, así que era imposible hacerlo otro. Todavía nos quedan pendientes un par de clasecitas que las estaremos coordinando con la delegada. Este material ya lo tienen, ¿verdad? Yo les mandé el material, lo deben tener y si no hay que compartirlo, ¿ya? Hay que compartirlo con los alumnos para que le den un repaso y cualquier pregunta me la pueden hacer vía chat. Bien, yo les he tratado de explicar lo más frecuente, lo que deben conocer, ¿no? Porque es mucha patología, pero lo más frecuente, lo que deben saber. Nos quedaría pendiente hernias y nos quedaría pendiente procedimientos. Coordinaríamos en un momento que tienen libre, esos son un poquito más cortos, lo que es procedimientos, hernias también es otro mundo, pero que deben saber obligatoriamente, son preguntas de examen frecuentes y tienen que conocer porque son patologías frecuentes. Para completar esta presentación. Muchísimas gracias, coordinaremos con la delegada
y con ustedes, por supuesto, cuando haya disponibilidad. Si no hay ninguna pregunta, muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bendiciones. doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias con Gracias, todos. doctor. Gracias con todos.